Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada aquí, en Radio María, donde estamos. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola. Soy trinitario, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, y emito desde Algorta, Vizcaya, como es habitual en mi caso, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para todos los oyentes, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector. Saludo también, como no, a todos los que nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio silencioso, discreto, podemos emitir siempre y hoy también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones, además de las intervenciones de quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario. También contaremos con el Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, con la sección Santos de ayer y hoy, Amaro Villanueva con su sección Música para Evangelizar, y don Gilberto Fernández Escalante con Historia de la Iglesia, doctor en Historia de la Iglesia, que nos irá explicando y nos seguirá explicando la historia de la vida consagrada. Hoy además tenemos un invitado especial al que vamos a entrevistar en el programa de hoy, un religioso de Venezuela. Se llama Padre Fray Reinaldo Chirinos Zavala. Es párroco en una de las parroquias de Venezuela. Pero bueno, no voy a adelantar quién es ni cómo, porque en breves minutos podemos hablar con él y él nos hará partícipes también de la situación y de la realidad que se está viviendo ahora en Venezuela, y nos compartirá también cómo la vida consagrada sigue trabajando en los distintos lugares del mundo. Hoy, que es 6 de noviembre de 2025. El 6 de noviembre la Iglesia en España celebra la memoria de 2053 mártires de la persecución religiosa que hubo en España en el siglo XX. El 6 de noviembre, pues, con rango de memoria obligatoria, celebra la Iglesia a esos 2053 mártires, 12 santos y 2041 beatos de la persecución religiosa del siglo XX en España, que están ya en los altares. San Pedro Poveda, presbítero diocesano y fundador de la institución teresiana, y San Inocencio de la Inmaculada, religioso pasionista, encabezan la multitud de santos y beatos, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos que dieron a Cristo el testimonio supremo del amor, martirizados en odio a la fe en España entre 1931 y 1939 durante la persecución religiosa contra la Iglesia. Desde el año 2010 se celebra esta memoria, unos días después de la fiesta de todos los santos, con la que se inicia el mes de noviembre, como todos sabemos. La evocación de los santos es un recordatorio de que todos, cada uno de nosotros, con sus características particulares, peculiares, estamos llamados a la santidad. Es el caso, como dice la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, de los más de 10.000 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, de entre los que ya contamos 2053 en los altares. La Oficina para las Causas de los Santos también destaca que ellos son nuestros contemporáneos, hombres y mujeres como nosotros, quienes, llegado el momento de la prueba, dejaron que les fuera arrebatada la vida por dar testimonio de su fe, y lo hicieron como Cristo, perdonando a sus verdugos. Esto es luz, esperanza y fortaleza para el mundo de hoy. A nuestros mártires, pues, hermanos, roguemos a la Santísima Trinidad que, por su ejemplo e intercesión, se nos conceda confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra en las circunstancias de cada día. Así lo hacemos y así lo pedimos. Y así ya comenzamos con los
contenidos del programa de hoy. Quiero resaltar una noticia que nos llega desde la Confer, me parece a mí interesante también y quizá a algunos de los oyentes religiosos y consagrados también les puede interesar. Una formación para reflexionar sobre cómo vivir la pobreza de manera auténtica y radical. El próximo 19 de noviembre, de 10 a 12 horas, tendrá lugar una sesión organizada por el Grupo de Reflexión de Economía de la Confer, bajo el título Libres por dentro, pobres por elección, dimensión psicológica de la pobreza evangélica. Mercedes Conde Muro, psicóloga y administradora general de las Josefinas de la Santísima Trinidad, explorará aspectos clave sobre cómo vivir la pobreza de manera auténtica y radical, tanto en el plano material como en el emocional y psicológico. El encuentro, que será bimodal, presencial y también podrá ser online, se enfocará en cómo un estilo de vida austero y simple puede ayudarnos a una mayor profundidad espiritual, sin perder de vista la importancia de vivir con generosidad, con compasión, con justicia y con humildad, cualidades que deben guiar siempre nuestra gestión de los bienes en el seno de la Iglesia. Temas a abordar: el retorno a la simplicidad, como la espiritualidad cristiana, nos invita a vivir con sobriedad y a disfrutar con lo que tenemos, sin caer en el consumismo ni en el apego material. Minimalismo como estilo de vida evangélico, vivir con lo mínimo, evitando el exceso y las acumulaciones innecesarias, y cómo esto impacta nuestra paz interior. Austeridades inmateriales, reflexiones sobre cómo reducir pensamientos negativos, relaciones tóxicas y apegos que nos alejan de la serenidad y de la paz. Aceptar y fluir, la importancia de la aceptación de lo inevitable como un camino hacia la paz interior, cómo esto se relaciona con la administración de los bienes eclesiásticos. También se trabajará en ese curso que se dará en la Confer. La simplicidad en la administración evangélica, como una vida sencilla puede mejorar nuestra capacidad de gestionar los bienes de la Iglesia con generosidad y transparencia y justicia. Este curso es una oportunidad para reflexionar juntos sobre los retos y las riquezas de vivir la pobreza evangélica en nuestra vida cotidiana y en nuestra labor como administradores de los bienes eclesiásticos. Las plazas para poder seguirlo de manera presencial son limitadas, son 30 personas y se abre la posibilidad de apuntarse hasta que se llene hasta completar el aforo, En ese sentido también es posible hacerlo online. En la página web de la Confer tienen ustedes los links para poderse dar de alta. Y concluye este apartado de reflexiones y de noticias así breves, ¿verdad?, con la referencia al Papa León. Este mes de noviembre el Papa pidió a los fieles que rezaran para prevenir el suicidio. Este es un drama que se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los más jóvenes del mundo. De hecho, fíjense ustedes, se calcula que más de 720.000 personas se quitan la vida cada año, según indica la Organización Mundial de la Salud. León XIV anima en su mensaje a buscar ayuda profesional cuando sea necesaria. Y lo más importante, invita a los creyentes a no sentir vergüenza o debilidad por hacerlo. Y este es un tema al que su predecesor, nuestro recordado Papa Francisco, hizo referencias en diversas ocasiones durante su pontificado. Decía el Papa, y recordamos unas palabras del Papa Francisco: pensad en cuántos jóvenes no toleran las propias heridas y buscan en el suicidio una vía de salvación. Hoy en nuestras ciudades muchos jóvenes que no ven una salida, que no tienen esperanza y prefieren ir más allá con la droga, con el olvido. Pensemos en ellos, nos recordaba entonces el Papa Francisco, y la situación no ha mejorado sino empeorado.
Sanar heridas, crear lazos, abrir horizontes es la alternativa que ofrece ahora el Papa León XIV y que refleja en su nuevo vídeo, distribuido por la Red Mundial de Oración. Yo también me he querido hacer eco de esta noticia porque en mi parroquia del Redentor de aquí de Algorta hay un grupo cuyo objetivo, trabajando también con las instituciones sociales e instituciones sanitarias de aquí, con Osakidetza, que es el Sistema Vasco de Salud, pues está trabajando y potenciando la prevención del suicidio, una lacra en nuestro tiempo. Verdaderamente es terrible el tema del suicidio, sobre todo entre los jóvenes, como nos recordaba también el Papa León XIV. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a pedir también por todas las personas que puedan tener esos arrebatos suicidas, y si de alguna manera alguno me está escuchando y pudiera conocer alguna persona que pueda estar en situación de riesgo, pues que le anime a dar el paso, a pedir ayuda. Y si usted mismo, que me está escuchando ahora, pues está pensando en que el suicidio es la única manera de salir de la situación en la que está viviendo, piense, agárrese a Cristo, agárrese a la cruz, al rosario, pida al Señor ayuda, pero también pida ayuda a todas las instituciones que están para poder acompañarle. Vaya a la parroquia, confiésese, esté con el sacerdote también. Esto es importantísimo. Una vida espiritual robusta es la mejor prevención contra el suicidio. Y bueno, bendito sea, vamos a pedir por todos ellos. No quiero trivializar el tema ni relativizarlo. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Antes de seguir con el resto de los contenidos que ya les he anunciado, vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María, que es la radio de la Virgen, que hoy también, una vez más, nos muestra el Evangelio en todos y difunde el Evangelio en todos los rincones de España. Así pues, Radio María, ¿qué nos dice? La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos: haced lo que mi Hijo, el único Salvador del hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización. Gracias, Radio María, por estar ahí. Precisamente en este momento en el que tantos altavoces de la Iglesia se están apagando, pues porque hay muchas parroquias que ya no pueden tener vida espiritual todos los días, no se abren a diario, porque hay tantos pueblos en los que ya casi no pueden llegar los sacerdotes, los agentes pastorales, religiosas. Hay muchos monasterios que se están cerrando también, algunos por lo menos, no sé si muchos, pero algunos sí se están cerrando. Pues en este momento en el que el medio presencial, diríamos así, va apagándose, se enciende Radio María también. Bueno, aunque hay también muchos momentos y razones de esperanza, porque cada vez también hay más nuevas comunidades que están cogiendo los antiguos monasterios y les están dando una nueva vida, ¿verdad? Pues esto es lo propio. Hermanos queridos, vamos a seguir con el programa y ahora sí, vamos a seguir con la sección de Santos de ayer y hoy que nos presenta el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Él hoy nos va a hablar, como no, de los mártires españoles, de estos 2053
ya beatificados, canonizados, y de esos 10.000 mártires de la persecución cruel y cruenta que hubo en nuestra tierra, en España, durante esos años 1931-1939. Vamos a escuchar lo que nos dice el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y de hoy. Muchos de estos santos, vuelvo a repetir, discúlpenme, fueron religiosos y religiosas, consagradas. Es verdaderamente la gran aportación que la vida consagrada también hizo en ese momento de la persecución religiosa, creando perdón donde hubo odio. Adelante, padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y mis queridos hermanos radioyentes, fieles, que nos escuchan cada día en esta su emisora Radio María. Una vez más les acompaña en esta sección del programa su amigo y hermano el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la fe y en el conocimiento de los santos que componen nuestra Madre Iglesia, y que de manera general celebrábamos la semana pasada en la festividad de Todos los Santos. Hoy, mis queridos hermanos, hacemos memoria y nos acercaremos al testimonio de aquellos cristianos que en España, en la década de los años 30 del siglo XX, entregaron la vida por amor a Cristo y fidelidad al Evangelio y a la fe recibida, llevando así a plenitud el llamado que nos hace Dios en el bautismo, ser santos. Hoy, mis queridos hermanos, ponemos nuestra mirada en los mártires de la persecución religiosa que vivió España en el siglo XX, y entre los cuales encontramos algunos religiosos de la Orden de la Santísima Trinidad, una monja de clausura trinitaria y un laico, padre de familia, padre de 2 monjas trinitarias y amante de la adoración nocturna. Este testimonio del pasado resuena también hoy para nosotros como un llamado a ser fieles discípulos de Jesús. Mis queridos hermanos, para comprender bien su testimonio es necesario situarnos en la España de los años 30. En 1931 se proclamó la Segunda República Española, que introdujo profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. Se instauraron cambios en la Constitución, en la enseñanza, en los derechos civiles. Se vivieron tensiones entre la Iglesia Católica y el nuevo régimen. La agitación social, la polarización ideológica, el anticlericalismo, que en determinados momentos derivó en persecución religiosa, dieron lugar a un clima de violencia. En 1936 estalló la Guerra Civil, un conflicto devastador que también se expresó en persecución religiosa. Muchos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos cristianos fueron detenidos, asesinados, desaparecidos por odio a la fe. La Iglesia habla de mártires de la persecución religiosa en España entre 1931 y 1939. En este contexto, los miembros de las comunidades como la de los trinitarios vivieron su vocación hasta dar la vida. Por ello, cada 6 de noviembre en España, de manera especial, y en la Iglesia, se celebra una jornada litúrgica instituida para recordar a los miles de católicos que murieron por su fe durante los años de violencia y odio religioso en la década de 1930 en España. Entre ellos se cuentan obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que dieron testimonio de fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias. Muchos fueron asesinados tras negarse a renegar de su fe o incluso por negarse a abandonar su ministerio. El reconocimiento eclesial de su martirio comenzó décadas después con un proceso largo y riguroso que aún continúa. Según los datos recopilados por la Conferencia Episcopal Española, 2.053 hombres y mujeres han sido ya declarados mártires, 12 canonizados y 2.041 beatificados en 11 ceremonias celebradas desde 1987. Las regiones más golpeadas por esta violencia fueron Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía Oriental. En Barcelona, por ejemplo, más de 300 religiosos fueron asesinados en los primeros meses de la guerra. En Barbastro, 51 claretianos, en su mayoría seminaristas, fueron martirizados en 1936 tras semanas de cautiverio y oración.
En Toledo, en uno de los seminarios más numerosos de Europa, en aquel momento, casi un centenar de seminaristas perdieron la vida, y en la diócesis de Madrid-Alcalá, más de 400 sacerdotes y religiosos fueron ejecutados. Esta persecución dejó huella en la Iglesia española y la memoria de los mártires es hoy signo de reconciliación, perdón y esperanza. Las causas de beatificación se empezaron a organizar de forma sistemática en la década de 1950, tras la guerra, aunque el primer reconocimiento oficial de la Santa Sede llegó más tarde. El Papa San Juan Pablo II beatificó en 1987 a 3 carmelitas de Guadalajara, abriendo así un proceso que se aceleraría en los pontificados posteriores. Entre las beatificaciones más significativas se encuentra la de los 498 mártires de España. La beatificación colectiva de estos mártires fue presidida por el Papa Benedicto XVI el 28 de octubre del 2007 en Roma. La canonización, en este caso, muchos de ellos, como los 498 mártires beatificados de España, no han sido canonizados como santos universales, se mantienen como beatos. En el 2013, el Papa Francisco aprobó la beatificación de 522 nuevos mártires, entre ellos numerosos jóvenes, seminaristas, catequistas y religiosos. La más reciente, celebrada en el 2022, elevó a los altares a un nuevo grupo de 20 mártires procedentes de Almería y Granada. Es así que en muchas de las diócesis españolas han participado en procesos de beatificación relacionados con la persecución religiosa. Las comunidades religiosas afectadas incluyen también a la Orden Trinitaria, religiosos y religiosas trinitarias y laicos asociados. Como señalamos, se encuentran dispersas por comunidades en Jaén, Cuenca, Vizcaya, Ciudad Real, entre otras. En cuanto a los mártires trinitarios, la Iglesia celebra hoy con gozo y gratitud la memoria de los beatos Mariano de San José y compañeros mártires, 11 hombres y una mujer que dieron su vida por Cristo durante la persecución religiosa en España entre 1931 y 1939. Estos mártires pertenecían en su mayoría a la Orden de la Santísima Trinidad, 9 religiosos trinitarios, una monja de clausura trinitaria y un seglar, el beato Álvaro Santos Cejudo, bienhechor de la Orden, padre de 2 monjas trinitarias. Todos ellos fueron testigos fieles de la fe cristiana en tiempos de violencia e intolerancia, ofreciendo su vida con serenidad, perdón y esperanza. Entre ellos destaca el beato Mariano de San José, nacido en Yurre, Vizcaya, en 1857, el más anciano del grupo y miembro de la primera generación de la restauración trinitaria en España. Fue martirizado en Villanueva el Arzobispo, Jaén, el 26 de julio de 1936. Su compañero el beato José de Jesús María, superior de la comunidad trinitaria de la Fuensanta, compartió su destino de martirio poco después, el 4 de septiembre del mismo año. Otros mártires trinitarios procedían de las comunidades de Andújar, Villanueva del Arzobispo y Belmonte, y fueron conocidos por su entrega pastoral, su amor a la Virgen y su fidelidad a la vocación religiosa. Entre ellos se recuerda al beato II de Santa Teresa, que ofreció un cigarrillo a sus verdugos antes de morir como signo de perdón, y al beato Juan de Jesús María, que fue llevado al martirio cantando himnos al Señor. También se honra hoy a la beata Francisca de la Encarnación, María Francisca Espejo Martos, monja trinitaria de clausura nacida en Martos, Jaén, mujer sencilla y entregada que sufrió el martirio el 13 de enero de 1937, y al seglar beato Álvaro Santos Cejudo, padre de familia y adorador nocturno, fusilado por su fe el 17 de septiembre de 1936 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Los restos de varios de estos beatos se veneran hoy en los santuarios y conventos donde sirvieron con fidelidad. Su testimonio continúa siendo una llamada a vivir la fe con alegría, fortaleza y espíritu de reconciliación.
La fiesta litúrgica de los Beatos Mártires Trinitarios de la persecución religiosa se celebra cada año el 6 de noviembre, coincidiendo así con la memoria de los mártires de España del siglo XX. Mis queridos hermanos, ¿qué significa el martirio para la vida en la fe de la Iglesia? Recordemos que en su etimología, martirio significa testimonio. En el caso de los cristianos, el mártir es aquel que da testimonio supremo de la fe, incluso con su propia vida. La Biblia de Jerusalén nos enseña que no hay mayor amor que dar la vida por los hermanos. En el martirio se realiza este amor hasta el extremo, mostrando que la fidelidad a Cristo es más fuerte que la muerte. En la historia de la Iglesia, los mártires son semilla de nuevos cristianos, pues su entrega genera frutos de conversión, de esperanza y de renovación. Cuando recordamos estos mártires de España, no se trata simplemente de glorificar el pasado, sino de reconocer que el bautismo al que fuimos llamados nos une a la comunidad de los que han dado la vida por Cristo. Desde ese sacramento estamos configurados con Cristo y con el sacramento de la confirmación que se nos envía para dar testimonio de Él en el mundo. Podríamos preguntarnos, ¿cómo hacemos hoy nosotros para ser testigos, mártires de la fe? Ser firmes en la fe y la coherencia cristiana cuando la cultura o la sociedad lo cuestionan. Vivir el perdón y la reconciliación como lo hicieron muchos mártires ante sus verdugos. Servir a los hermanos, amar sin condiciones, anunciar el Evangelio con vida más que con palabras. Fortalecernos en la oración, en la adoración al Santísimo, como lo hacía el Beato Álvaro Santos Cejudo, en la Eucaristía y en la contemplación del misterio de Cristo. Ser constructores de paz allí donde hay división, siendo testigos de que la fe en Cristo libera del odio y del resentimiento. En este sentido, la memoria de los mártires no es solo un tributo al pasado, sino una llamada al presente. Cada uno de nosotros está llamado a dar testimonio alegre y valiente de la fe que ha recibido. Así como ellos, aunque rodeados de violencia, eligieron la fidelidad, nosotros podemos elegir la coherencia, el servicio, la esperanza. Que su intercesión, queridos hermanos, nos impulse a vivir nuestra vocación bautismal con generosidad. Les invito, mis queridos hermanos, para que en este día que recordamos a tantos hombres y mujeres que dieron su vida por la fe, también nosotros le pidamos al Señor el don de la perseverancia, el don de la fidelidad, para que seamos verdaderamente testigos de su amor, de su misericordia. Incluso, si es necesario, hasta dar nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre cada uno de ustedes, sus familias y todos aquellos que nos escuchan en esta emisora. Amén. Les recuerdo, gracias Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, les recuerdo que estamos en el programa de Vida Consagrada aquí en Radio María, en la radio de su amiga, de sus amigas, la radio amiga para usted también. Y como les he dicho al comienzo del programa de Vida Consagrada en el que estamos, hoy tenemos un invitado al que vamos a entrevistar. Él se llama Padre Fray Reinaldo Chirinos Zavala, de la Orden Agustiniana Recoleta, y él es de Venezuela. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre Cordo. Gracias por invitarme a esta sesión de Radio María, aquí de verdad para dar a conocer lo que es esa presencia viva del Señor, viendo que somos una iglesia universal y la iglesia universal siempre se manifiesta en ese amor y más aún en el testimonio de los mártires y de los santos que hacemos memoria hoy, y damos gracias a Dios por ello, por ese testimonio de vida y de entrega hacia la santidad. La Orden Agustiniana Recoleta también está en España, ¿verdad? Y además surge aquí en España de la mano de Fray Luis de León, si no me equivoco. Bueno, somos una orden netamente de carácter comunitario entre lo contemplativo y lo apostólico, ¿no? ¿Sí? Somos esta orden que bajo la inspiración de Agustín seguimos este legado, esta espiritualidad. Y claro, Fray Luis de León fue este reformador, digámoslo así, en esa inspiración hacia seguir esa gracia de Dios y llevar el carisma hasta los confines del mundo. Muy bien.
Pero Fray Reinaldo, en este momento, Fray Reinaldo Chirinos Zabala, no vive en España, sino que está en España por una tarea apostólica, pero usted vive en Venezuela. ¿Dónde vive ahora? Actualmente estoy en San Cristóbal, estado Táchira, en la parte andina de Venezuela. Allí estoy en el seminario Nuestra Señora del Buen Consejo como administrador y parte del equipo de formación, y a la vez también estoy en la parroquia San Agastón de Palmira, una parroquia bastante extensa en donde habitan 555,000 habitantes. Es una parroquia matriz principal en donde están rodeadas 12 comunidades, de las cuales estamos 5 frailes de la comunidad que hacemos atención a las mismas cada domingo. Hay comunidades donde la Eucaristía es frecuentemente todos los domingos y otras cada 15 días. Y bueno, se hace lo que se puede con toda esta extensión de la parroquia. Madre mía, qué bueno. Y en el estado de Táchira, allí Palmira, mandamos un saludo especialmente a las gentes de allá, porque además sabemos que este programa Radio María ahora por medio de las redes online se puede escuchar en todo el mundo, así que seguro que nos escuchan. Un saludo para ellos y les pedimos también, y en comunión de oraciones les pedimos que pidan por nosotros. Padre Reinaldo, usted no es de Táchira, ¿usted de dónde es? Yo soy de Maracay, estado Aragua. Eso es la parte de la costa de Venezuela, del Mar Caribe, la parte de la costa. Y bueno, estoy en una zona que es bastante cálida, bastante fría. Y bueno, me he adaptado, me he acostumbrado al clima. Y bien. Yo soy de la costa. Vamos a hablar de la parroquia, esa parroquia San Agastón de Palmira, del estado de Táchira. ¿Diócesis? ¿De qué diócesis es? San Cristóbal. De la diócesis de San Cristóbal, también saludamos a todos los diocesanos de San Cristóbal, una parroquia extensa, 550,000 personas, 12 capillas. ¿Cómo es la vida pastoral? Por ejemplo, vamos a hablar de la catequesis. ¿Cómo la tienen organizada ustedes? Mira, la catequesis propiamente, tenemos una coordinación de catequesis en donde hay 8 catequistas que se encargan de la coordinación, 4 hace la catequesis de primera comunión de primer nivel y segundo nivel, y otros 4 que se encargan de la catequesis de tercer nivel, que es la catequesis de jóvenes o catequesis de confirmación. Estos catequistas, bueno, a través de los coordinadores, ellos se organizan junto al párroco y establecen la programación, lo que va a hacer anualmente. El párroco visita a las comunidades para reunirse con los representantes de los niños y de los jóvenes para plantear y mostrarle a los padres el cómo tiene que ser su participación en la catequesis, participar de una catequesis familiar, una catequesis más integral, que no solamente nos abocamos al tema del transmitir la fe de Jesús o el conocimiento de Jesús a través de las enseñanzas, sino que también buscamos tener la participación a través de actividades como Olimpiadas Agustinianas, que es un encuentro de los padres con los niños en el deporte, peregrinaciones, en la misma Semana Santa los Vía Crucis de los niños, la misma, digamos, obras de misericordia, que es visitar a los enfermos, los ancianatos, en el caso de los jóvenes de confirmación, o los hospitales, y los niños, los pequeños, de catequesis primera comunión de primer nivel y segundo nivel, hacen la evangelización de ir casa a casa tocando las puertas junto con los catequistas y con sus representantes. Esta labor de la catequesis, claro, es extensa y es ir sembrando esta pequeña semilla de la fe. El pueblo tachirense, digamos el pueblo palmirense, es un pueblo bastante fervoroso. Son gente de fe, gente sencilla que desde los chiquitos, desde los pequeños, o los chiquillos dirán acá, hasta los más grandes, tienen esa devoción y esa fe en el tema espiritual. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué números estamos barajando? Más o menos, ¿cuántos niños hacen la primera comunión en su parroquia? Mira, el año pasado, 2024, o este año, vamos a hablar de este año, que estos niños en el mes de junio y julio hacen la primera comunión, porque son bastantes comunidades. Estamos hablando alrededor de 350, 370 niños, en este caso la primera comunión. Y en el caso de la confirmación,
Este año fueron 415 jóvenes. Claro, se hacen 3 celebraciones porque el obispo no puede tener a los 415 jóvenes allí, más los papás, más los padrinos. Esto se colapsa. Entonces, entonces es un día de alegría para el pueblo, para toda la comunidad. Y claro, surge lo otro que es, no todos quedan allí. Algunos que otros se le invitan a los movimientos juveniles para que participen. En el caso nuestro de las CAR, la Juventud Agustiniana Recoleta, en donde se invitan a estos jóvenes que también siguen el ideal nuestro, ¿no? La vivencia comunitaria, el apostolado, la vida fraterna, y van encaminados de esa parte también. También ustedes tendrán una labor social allí en la parroquia. ¿Cómo es la labor social de ustedes? La Orden de Agustino Recoleto tenemos arcores, corazones solidarios, corazones llenos de esperanza, y tenemos esta labor que llamamos la olla solidaria y también las becas a los niños que son, digamos, de escasos recursos, son becados y ellos reciben también un beneficio hasta el 5º año de bachillerato y se les va acompañando. Y 3 veces al año tienen los encuentros donde se les brindan útiles escolares, ropa y algún implemento de alguna necesidad. Y la olla solidaria la tenemos todos los días miércoles, en donde hay voluntarios allí de la parroquia, miembros de la parroquia y gente cercana a la parroquia, en donde preparan el almuerzo, la comida, digámoslo así. Se le da un primer plato, que es la sopa, después el segundo y la bebida, un zumo, un jugo, un refresco, y se atienden a 120 personas todos los días miércoles, y eso es lo que llevamos constantemente. Y los voluntarios a veces también hasta son esas mismas personas que vienen a alimentarse, colocando la mesa, colocando la silla o lavando los platos, recogiendo. Y claro, todo esto primero se parte desde una oración y una lectura de la palabra, porque no solamente es el dar por el dar, sino también tiene que enfocarse en la parte espiritual para ellos también. Qué bien, qué bien. Padre Reinaldo, ustedes además están haciendo una tarea de evangelización. En las vacaciones también de los escolares de los niños se les dan también una oportunidad para poder hacer allí actividades evangelizadoras. Mira, evangelización y juego, claro. Claro, es tiempo de verano, ¿no? Venezuela tiene este mismo, digamos, dinámica educativa que igual que aquí que España, ¿no? Y nosotros tenemos lo que llamamos plan vacacional. Aquí dirían campamento, ¿no? Lo llamarían campamento, nosotros decimos plan vacacional, en donde acogemos a niños desde los 4 años hasta los 13 años. Y claro, tenemos el grupo de los voluntarios, que son los jóvenes del movimiento juvenil agustiniano, junto con algunos catequistas, algunos profesores, algunos amigos de la parroquia, y colaboramos para este plan vacacional. Se les pide una colaboración y allí se le imparten a los niños no solamente los juegos recreativos, sino que se les dan talleres de manualidades, se les lleva a paseos hacia los parques o hacia recorridos conociendo la ciudad. Y claro, con la compañía de los representantes, siempre como son menores de edad, el tema del cuidado, de protección, de los protocolos, todo esto, partimos de ello. Sacamos un itinerario para 3 semanas o 4 semanas y vemos esta diversidad de actividades, hasta el tema de cómo preparar el chocolate o cómo tener primeros auxilios en caso de emergencia o defensa personal, pintura, música. Es una actividad bastante diversa. Y se ha hecho, bueno, del tiempo que tengo en la parroquia, que son ya para 3 años, siempre la gente me dice, el plan vacacional del padre, el plan vacacional del padre. Porque es ese espacio para los chicos recrearse. Claro, están en vacaciones y los papás no hay que hacer con los pequeños en la casa. Tenerlos todo un día, que no es lo mismo que cuando están en clase. Ahora, ¿qué hacemos en vacaciones? Y siempre, bueno, ha sido grandioso y bastante acogedor y espéranos, ya llevamos 3 años consecutivos con ellos. Muy bien, Padre Reinaldo. Una última palabra, pero ya tiene que ser muy breve porque se nos va el programa. Y además tienen ustedes allí un seminario de vocaciones, es el postulantado de ustedes, ¿verdad? Sí, ese es el semillero, los ojos de la Vicaría de Venezuela o de la provincia Santo Tomás de Villanueva, que estamos acá también en España.
Y bueno, se me escuchan algunos del Teologado de Monachil, de Granada, y otros frailes nuestros por acá, que seguro alguno por allí, o alguna religiosa, algún conocido. Pues sí, tenemos el seminario Nuestra Señora del Buen Consejo allá en Palmira, es nuestra cuna, de verdad. Y Palmira, hago un plus con esto, es la cuna de los seminarios. Le dicen la pequeña Vaticano porque allí están 5 seminarios. Está el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, el Seminario San José Cupertino de los Padres Franciscanos, el Seminario San Pedro Nolasco de los Padres Mercedarios, el Seminario de los Padres Pasionistas, San Pablo de la Cruz, y la Casa Nuestra que les he comentado. Allí actualmente tenemos 9 jóvenes en formación, 4 en el postulantado, digamos en la etapa, digamos bien, del propedéutico, 2 que están en el primer año de filosofía y otros 3 que están en el tercer año de filosofía. Ellos, al terminar su proceso de formación en la etapa de filosofía, vienen acá a España, a Monteagudo, específicamente en Navarra, a vivir la experiencia de noviciado, ese año de espiritualidad, de recogimiento. Al pasar esta etapa de noviciado, los jóvenes van a Granada, a Monachil, allá al convento nuestro, también Nuestra Señora del Buen Consejo, y estudian en la Facultad de Teología, allí en Granada también. Y bueno, la cuna nuestra es allí Palmira, y bueno, orar por las vocaciones. Decimos orar para que hayan vocaciones, sino que hemos de orar también para que estos jóvenes perseveren y sigan este camino de perfección, que no solamente es rezar porque hayan vocaciones, sino orar por aquellos que los casi sean muy pocos, orar por ellos para que perseveren. Hay un hermano nuestro que siempre le hago memoria y le quiero mucho, el padre José Luis Alonso, que es de Burgos, un fraile nuestro. Él dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero eso suele decir, muchos son los llamados y son pocos los que se dejan escoger. Así que dejémonos escoger por el Señor, que nos llama en este camino de santidad. Muchas gracias, Fray Reinaldo Chirinos Zavala, padre Agustino Recoleto, por esta información y por hacernos partícipes también de lo que está viviendo allí, un momento de esperanza para la Iglesia también en la parroquia de San Agatón de Palmira, del estado de Táchira, en Venezuela. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción que hoy nos ofrece Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Ánimo, no temas, Jesús te llama, de Carlos Cristian Ortiz. Quiero contar la historia de un amor incomparable, de la locura que cambió mi destino. Él me tuvo compasión, no le importó mi pasado. Quietudes y miedos surgieron muy dentro de mí. Muchas preguntas quedaron sin responder. En oración me entregué y escuché tu llamado. Ánimo, no temas que soy yo. Ánimo, Jesús te llama. Ánimo. Imagina encontrar el sueño que Dios tiene para ti. No tengas miedo, sé valiente al responder. Tú puedes ser pescador
respuesta sí es sí. Altas y bajas vendrán de pronto hacia ti. Hay fantasmas que no te dejarán caminar. Pon tu confianza en Jesús, solo míralo a Él. Muchas gracias a Maro Villanueva por esta música para evangelizar que nos ha ofrecido en este programa de vida consagrada de Radio María en el que estamos. Y ahora acabamos con la última sección que nos la ofrece don Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia de la Iglesia, sobre la historia de las órdenes mendicantes. Adelante, don Gilberto. Buenas tardes, Padre Coldo, y un abrazo fraternal a todos los oyentes de Vida Consagrada. Hoy culminamos nuestro ciclo sobre el franciscanismo medieval, y es que después de haber recorrido la trayectoria de los frailes menores, sus tensiones internas y su reforma observante, nos centramos ahora en las otras dos ramas de la orden. Digamos que hemos visto la parte masculina o la parte sacerdotal masculina, ¿no? Por así decirlo. Hoy vamos a hablar, en cambio, de la reforma de las clarisas observantes y de la renovación de la Tercera Orden. O sea, vamos a ver la otra parte regular y su vertiente laical. Estos, diríamos, son dos caminos paralelos que juntos muestran cómo el espíritu de San Francisco, que ya lo habíamos hablado en el primer programa, halló cauces diversos para seguir siendo fecundo. Y es que, como ya dejamos entrever, o hemos dejado entrever en las ediciones anteriores, en los siglos XIV y XV, la Iglesia atravesaba una crisis de autoridad. Lo decíamos, la peste, la guerra, y en medio de ese contexto de convulsión, las órdenes religiosas veían relajarse su disciplina. Y fue precisamente en este contexto en el que surgió un anhelo profundo de reforma desde dentro. En palabras de los investigadores modernos, ¿no?, la reforma en el franciscanismo no fue tanto una respuesta a una herejía, como ha sucedido en algunas otras ocasiones de la historia de la Iglesia, sino un retorno a la fidelidad original. Y como apunta André Bosset, la reforma franciscana se gestó menos en la controversia, que en el deseo de la autenticidad evangélica. Bien. Vamos primero con las clarisas. La historia de esta rama, de esta vertiente franciscana, está marcada también por una tensión, como la de sus homólogos masculinos. Vivir el ideal de pobreza radical que Santa Clara de Asís abrazó, sin quedar atrapadas en la precariedad extrema que impediría su supervivencia. Su regla, confirmada en 1253 por la bula Solet Annuere, proclama: la suma pobreza, querida por nuestro Señor Jesucristo, sea el camino en que perseveréis firmemente. Esta norma surgía en una iglesia emergente y proponía un cambio radical: no tener para que Cristo tenga, no tener para que Él posea. Y efectivamente, con el tiempo, muchas comunidades fueron aceptando rentas y propiedades para asegurar su vida. Pero, hacia finales del siglo XIV, comenzaron a surgir movimientos reformadores que querían recuperar la letra y el espíritu originarios de la regla. Por ejemplo, en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla existen documentos de 1375 y 1397 que apuntan a estatutos de reforma enfocados en la clausura estricta, la pobreza común, la vida coral. En este ámbito surge con fuerza, no geográfico, me refiero cronológico, la figura de Santa Coleta de Corbie. Ella operó tanto desde Francia como Flandes, como de Alemania, fundando, reformando monasterios bajo las llamadas Constitutiones Coletine. Su testamento lo deja muy claro: nada poseed para que aquel que todo es os posea sin división.
Ella, precisamente, abrió una vía de reforma que en España encontró ecos gracias a reinas y obispos que apoyaron el ideal clariano renovado. Precisamente la investigación más reciente o más cercanas a nosotros en el tiempo ahonda en estas dinámicas. Por ejemplo, la observancia del silencio en las clarisas de Antigua muestra cómo el espíritu más visible fue también espiritual. Un menor número de profesas, un reforzamiento del coro litúrgico y una limitación de los bienes externos. Aquí el foco no es tanto la propiedad, sino la interioridad, ¿no? El alma que no muere al mundo, que no muere al mundo exterior no nace a Dios interior, ¿no? Como diría Santa Catalina de Bolonia. En esta luz, la reforma clariana aparece como un retorno al Evangelio vivido esencialmente, no solo como norma de vida. Bueno, ¿y qué hay de la tercera orden, no? Bueno, hemos visto como mientras las clarisas renovaban el claustro, la tercera orden franciscana tenía que renovar la ciudad. Fundada en torno a 1221 y regulada por la bula de Nicolás IV en 1289, era de 1221, proclamaba así que los hermanos y hermanas de penitencia seguirán por la vida del Santo Evangelio. Y en el siglo XIV y XV ese ideal empieza a cobrar fuerza como forma de observancia laical. Se crean cofradías urbanas, se organizan actividades penitenciales, se fundan hospitales, ¿no? Hay un trabajo reciente con el título Los miembros femeninos de la Tercera Orden Franciscana en Andalucía a finales de la Edad Media, y en él se expone que las mujeres viudas y artesanas se incorporaron a la Tercera Orden como forma de vida observante, es decir, con una práctica frecuente de la oración, de la limosna y del trabajo sin abandonar el contexto urbano, ¿no? Otro estudio, centrado en los conflictos por los privilegios de la Tercera Orden, documenta que las disputas jurídicas surgieron, que tuvieron algunos miembros de la Tercera Orden, más bien se dieron por la identidad de estos terciarios o por la relación con los frailes y los obispos. Bueno, sea como fuera, la Tercera Orden se convirtió en un fermento evangélico en la ciudad. No existía o no se contemplaba un retiro del mundo, sino la transformación de él. La penitencia franciscana dejó de ser solo una opción monástica para convertirse en un estilo de vida ciudadana. Pues, como diría el beato Ángel de Quivaso, la verdadera penitencia es amar lo que Cristo amó y huir de lo que Él huyó. Y este lema, por supuesto, marcaría un ideal nuevo, ¿no? La vida de fe ejercida en la cotidianidad, algo que luego sería germen de muchos otros movimientos de carácter laical. Bueno, pues es que desde Sevilla a Granada, desde Burgos a Toledo y también en otras partes de Europa, los terciarios franciscanos, tanto hombres como mujeres, asumieron la reforma observante sin abandonar sus oficios ni su vínculo con la ciudad. Su aportación social, en forma de hospitales, cofradías, obras de caridad, es incalculable. Bien, dicho todo esto, hay un punto donde ambos caminos se encuentran. Y es que al final estamos hablando de un mismo carisma franciscano renovado. Bueno, las clarisas restituyeron el silencio, la pobreza y la fraternidad en el claustro, y los terciarios llevaron al mundo urbano el ideal franciscano de humildad, pobreza, servicio y fraternidad. Para decirlo de otro modo, las clarisas renovaron el coro y los terciarios hicieron lo propio con la plaza. Y ambas realidades eran necesarias para que el ideal franciscano se encarnase plenamente en la Iglesia y en la sociedad. Y, en la mayoría de los casos, lo hicieron sin rupturas bruscas, sino mediante la fidelidad radical, ¿no? A la regla, a la pobreza y a la comunión. Otros estudios sobre la implantación de la observancia femenina en monasterios castellanos muestran cómo la reforma se integró gradualmente gracias a apoyos nobiliarios, episcopales, ciudadanos, ¿no? Y no solo mediante los decretos papales, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, también fue muy fecunda desde un punto de vista intelectual.
este ambiente reformista, ¿no? Ahí quedan también las obras de Ramón Llull, terciario franciscano. Bueno, y en definitiva, ¿qué nos enseña hoy esta historia? Pues queridos oyentes, la reforma auténtica vemos que no solamente es un cambio estructural, es una conversión del corazón. Estas dos ramas franciscanas nos recuerdan que la Iglesia se renueva cuando hombres y mujeres, monjas, terciarios, laicos, por supuesto también monjes, frailes, asumen la pobreza, la oración, la humildad y el servicio como estilo de vida. Y es que ese estilo de vida puede darse desde el claustro más silencioso o desde el taller, la tienda o la casa, ¿no? Hoy en día, cuando tantas estructuras, instituciones parecen desbordadas o frágiles, esta lección resuena con fuerza, ¿no? Y no es porque la reforma que hacemos lo que transforma no es la reforma que hacemos, ¿no? Lo que transforma la Iglesia, sino la santidad con la que nosotros vivimos. Porque como decía Santa Catalina de Bolonia, el alma no muere al mundo exterior, que el alma que no muere al mundo exterior no nace a Dios interior, ¿no? Y como dirían los terciarios, la penitencia que no cambia la vida no vale. Bueno, pues muchas gracias por su escucha. Ha sido una alegría compartir este tramo del camino con ustedes y a partir de la próxima semana entraremos a hablar de otra orden mendicante, en este caso la del Carmen. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Adelante, Padre. Y con esto ya concluimos el programa del día de hoy, el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Ya saben ustedes que si se quieren poner en contacto conmigo para preguntarme cualquier cosa, vidaconsagrada@radiomaria.es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Además saben que pueden escucharnos el programa en la web de podcast de Radio María, el nuestro también lo suben y pueden pedir a Radio María cualquier copia del mismo por los cauces habituales de Radio María, llamando también al 918-22-8010, 918-22-8010. Y con esto concluyo el programa del día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. Esperemos encontrarnos la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí Padre Koldo Alzola, trinitario, en el programa de Vida Consagrada de Radio María. Y concluyo impartiéndoles también la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que el Señor os bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.